El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Está la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Para dónde estamos yendo? Y es la pregunta cuya respuesta medio que nadie tiene, porque bueno, hay aparentemente en algunos aspectos algún giro, tal vez un poco tardío. Para algunos es un giro producto de la necesidad más imperiosa en el berenjenal, como dijo el doctor en el que estábamos. Para otros es un giro un poco más pensado. Veremos. Lo cierto está en que, siguiendo este criterio de que no estamos claros para dónde va la Argentina, las noticias también se dividen en para un lado y para el otro. Hay noticias que dan cuenta de que vamos para el lado de los tomates, y noticias que dan cuenta de que en rigor de verdad estamos frenando esa ida para el lado de los tomates. Por ejemplo, del lado de los aspectos, si quieren, más positivos, uno encuentra esta mañana diversas cuestiones interesantes, como por ejemplo algún freno en la tasa de emisión monetaria. Esto es, no es que dejamos de emitir, es que se emite mucho, pero con una velocidad menor. En vez de venir a 190, venimos a 90, ponele, o a 100 o a 110. Que no es poco. Que no es poco. Que el gobierno prepara esta vuelta una quita de subsidios. Recién dijo el jefe de gabinete que en realidad era una cuestión muy poco relevante porque no tiene importancia económica, dijo. Pero bueno, los subsidios explican gran parte del déficit fiscal, digamos. Por lo tanto, ahí está el ministro Kicillof intentando estudiar alternativas para que después, dice hoy el cronista, de controlar los precios, bajen los subsidios. También se estudia eliminar o alivianar en parte el impuesto a los autos, que fue un gran disparate, totalmente inútil, porque por ponerle un impuesto a los autos de alta gama terminaron arruinando prácticamente la industria automotriz completa. Sobre todo los autos que se fabrican acá. Claro, por supuesto. Así que eso es un aspecto positivo. Después hay evidentemente una línea ahí que veremos cómo termina, entre tratar de arreglar con el Club de París, con los holdouts y con el fondo, a propósito del nuevo índice de inflación. Inclusive hoy hay una audiencia con la Corte Norteamericana por el tema de fondos buitre, y está la gran noticia del día, que de ser cierta, digamos, es también un giro. También uno puede decir en realidad esto no es un giro por convicción, sino que es una venganza, lo que sea, pero que la Argentina se aleje de Irán y se vuelva a sacar a Israel es una cosa bastante más presentable que lo anterior, independientemente de las razones que lo motivan. O sea, yo evidentemente, rascando un poco, pienso que efectivamente lo que lo motiva es poco menos que, si se quiere, el despecho. Si Irán nos dejó colgado de la palmera en un papelón colosal que debía costarle el cargo por lo menos al canciller, ¿no es cierto? Pero bueno, son aspectos entre inesperados, interesantes, y que muestran un costado, si se quiere, un poco más razonable, que incluye tanto lo de Irán y el alejamiento de esta historia, como algunos temas económicos, bueno, que parecen un poco más razonables. Del lado de los aspectos no tan razonables, también hay una pila de noticias, por eso está la balanza dividida. La Presidenta, desde el Calafate, el día sábado, dijo: vamos a llamar a los que están equivocados. ¿Y eso qué es? ¿Para qué? ¿Qué significa eso? ¿Que es una amenaza? No me quedó claro. Después, obviamente, el tema precios sigue estando muy complicado. La inflación, ya más reconocida, no está ni siquiera, y por cierto, no está resuelta. De hecho, he leído que ha habido aumentos en febrero muy fuertes en productos de almacén. Es decir, no en los almacenes, sino los productos de mayonesa, yerba mate, que es otro producto, 30%, ¿no? En 15 días aumento. Una locura. Que esto se lo intenta resolver con multas, que en realidad no tienen ningún sentido, porque las multas no están aplicadas a los supermercados por no respetar precios, sino porque no hay productos. Claro. Y obviamente una de las consecuencias directas de un control de precios es en la escasez, ¿no? Claro. La cosa más vieja que mi tatarabuela. Un clásico. Después tenemos aspectos menos económicos, pero también complicados. A mí me llamó mucho la atención el modo en que Argentina salió a bancar
a Venezuela en un contexto en donde el gobierno ha utilizado grupos poco menos que paramilitares para parar a la oposición política. Una cosa muy grave, ¿no? Muy grave. La otra es, que me llamó la atención y mucho, y a Willy también, lo comentamos ayer en privado, el hecho de que han comenzado las amenazas a los periodistas o los medios por el narcotráfico. Esto pasó en Mendoza con un diario, con el Diario del Sol. Tema muy grave, por supuesto. Ha habido un muerto más en Rosario el fin de semana, de un chico que estaba cantando contra los narcos en una calle, lo mataron dos sicarios. Y el tema de Mendoza, que es por supuesto muy serio. Y la muy elogiada reconocimiento del ministro Rossi respecto de la cuestión del narcotráfico en Argentina, que Argentina es un país de consumo y de tráfico de drogas. Es un reconocimiento muy viejo. Que la Argentina es un país de consumo de drogas es una noticia que debe tener unos 30 años de atraso, ponerle 25 años de atraso, más o menos. Y que acá se trafica droga, bueno, viejo, captura del partido, ¿entendés? Ahora la pregunta es quién se ocupa. Rossi, él es el responsable de combatir el narcotráfico, nadie sabe. Después tenemos algunos comentarios casi hasta peores. Por ejemplo, lo que dijo ayer el flamante integrante del Consejo de la Magistratura y también viceministro de Justicia, Julián Álvarez, un joven de la Cámpora, que dijo, bueno, en realidad los jueces deben hacer política con sus fallos. Mirá vos, ¿qué tal? No me digas. Yo entendía que los jueces deben hacer justicia con los fallos, no política, ¿no? Bueno. Después, el jefe de gabinete, y esto fue un tema, entiendo que, a ver, tómenme que yo volví hoy, es un tema del viernes, pero no puedo no mencionarlo, sugirió que la justicia debería obligar a los medios a divulgar los actos de gobierno. A ver, jefe de gabinete, cuénteme un poquito, ¿cómo es la cosa? Llega un fallo que dice, la Cámara de Apelaciones en lo político resuelve que el señor Longobardi tiene que decir tal cosa. ¿Saben? Semejante barbaridad, por no decir imbecilidad, ¿cómo se traduce en la práctica? Que la justicia mande un oficio acá a la radio, ayer a La Nación, a la editorial Perfil, para explicar lo que tiene que decir. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que dijo este hombre? Que la justicia debiera obligar a los medios a divulgar los actos de gobierno. En todo caso, a ver, además le pregunto, ¿qué es un acto de gobierno? ¿Está opinada el gobierno? ¿Es un acto de gobierno? Tiene 180 medios el gobierno para divulgarlos. ¿Qué les pasa? ¿No funcionan? ¿Que han fracasado? ¿Han invertido los impuestos de los argentinos en comprar 180 medios de comunicación para tener que decir que la justicia debería obligarme a mí, por ejemplo, o al diario Perfil, o al canal TN, o a la tapa de La Nación a divulgar lo que le parece? Bueno, y terminó por eso, pobre hombre, ¿no? Sí. Terminó el día de hoy, en una conferencia de prensa, volviendo a denunciar a los agentes encubiertos de las usinas opositoras, ¿no es cierto? Entonces, a ver, escuchémoslo un segundo. Respecto al tema de lo que yo siempre denomino agentes encubiertos de las usinas opositoras, siempre digo exactamente lo mismo. Los economistas no son neutros, no son profesionales que opinan simplemente porque se les ocurre una opinión, sino porque tienen una ideología determinada, porque responden a grupos económicos determinados o a grupos mediáticos concentrados a partir de un modus operandi desde el punto de vista de acción psicológica. Esto lo hacen en forma permanente aquí y en la China. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que aquellos quienes consideren que los economistas emiten una opinión independiente, eso es falso, de falsedad absoluta. Emiten una opinión sesgada. Es equivalente a decir que los médicos, por ejemplo, cuando opinan sobre la situación de un paciente, lo hacen porque son agentes encubiertos de los laboratorios, ¿no? Por ejemplo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, Capitanich se ha vuelto una caricatura. Yo no sé si él es consciente de su papel, digamos, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo un gobernador sensato de la Argentina se ha vuelto una caricatura, ¿no? De hecho, esta mañana el gobernador Gioja, evidentemente vuelto muy activo a la política después de su accidente con el helicóptero, dijo Capitanich no es el representante de los gobernadores, ¿no es cierto? No. Bueno, y me parece que la peor de las noticias es la que menos repercusión tuvo de este segmento de la balanza, digamos, que muestra aspectos muy negativos de la Argentina. Plantea que la justicia
justicia debe obligar a los medios a decir tal o cual cosa, o que los economistas son agentes encubiertos, o que la justicia debe hacer política en vez de justicia. Sí, o funcionarios del equipo económico, Marcelo, que coordinan escraches a empresas y a supermercados. Quebracho, que es un grupo, me imagino que rentado, ¿no es cierto? Lo peor de todo es lo que dijo el señor Juan José Campanella, que no es ni un político, ni un economista, ni un jefe de gabinete, ni un político, ni un dirigente sindical, ni un periodista. Es un tipo que hace cine, ¿no es cierto? Un tipo de cine. Que como deslizó alguna crítica al gobierno hace unos días, contó, y se lo contó al diario de la Nación, que algunos allegados le han sugerido y le han recomendado que evite opinar en público sobre temas de carácter político. No te metas, ¿te acuerdas? Exactamente. De la historia de antes. Entonces, acá estamos en la disyuntiva, ¿no es cierto?, que se me presenta a mí esta mañana después de 15 días de ausencia. ¿Dónde estamos yendo? A un país, a lo que nos dijo Scioli, a un país que intenta más o menos llevar este momento delicado a un puerto menos delirante, a lo que dijo Gioja, por ejemplo, en el sentido de que lo mejor es que Cristina termine su mandato de la mejor manera posible y que estos temas son ordenados, o este país de incendiarios, ¿no es cierto?, de caricaturas de funcionarios que plantean estos disparates y que terminan apretando a un director de cine, señores, a un inofensivo director de cine que hace películas. ¿Ustedes imaginan un país normal? Me refiero a España, Francia, Estados Unidos, países normales, Canadá, yo qué sé, los países, Australia y Canadá, por ejemplo. Brasil, que aprieten en Uruguay, en Chile, que apriete un director de cine que mejor no hable. Impensable. Entonces ahí me queda la duda, ¿no es cierto?, de si efectivamente estamos ante un giro o ante una ratificación. En las próximas horas, me imagino, ya lo iremos sabiendo.